Y me gustaría hacer una muy breve recapitulación de lo que hemos estado hablando la semana pasada. Si recordáis, empezamos una serie sobre la importancia de escuchar a Dios. Decíamos que es fundamental, ¿verdad?, que Dios está hablando con nosotros constantemente. Y hablábamos sobre una afirmación que nos es común, que solemos reiterar siempre que expresamos que no tenemos una religión, sino una relación con Dios. Y no hay relación sin comunicación. Así que lo que estamos diciendo cuando hablamos de que tenemos una relación con Dios es, entre otras cosas, que Dios está hablando con nosotros. A lo largo de toda la Biblia encontramos la expresión "así dice el Señor". Y no solo esto, sino que cuando entendemos el contexto y contemplamos, por ejemplo, que para los hebreos ellos consideraban libros proféticos, hablaban de los profetas anteriores cuando se referían a nuestros libros históricos como Josué, como Jueces, ¿verdad? Para nosotros libros históricos claramente, pero ellos se refieren a ellos como libros proféticos. ¿Y por qué? ¿Acaso cuál es la relación que tiene con la profecía estos libros que relatan episodios históricos? Bueno, además de que contienen a la historia de ciertos profetas que no tienen libro, como Elías, Eliseos, como el propio, Samuel sí que tiene libro, ¿verdad?, aunque está considerado histórico. Para los hebreos, Dios se revelaba a través de los acontecimientos de la historia. Dios se revelaba en el mundo por su quehacer tanto o más que por sus palabras. Por tanto, para ellos lo que Dios hizo en el tiempo de Josué, de los jueces, era también revelación de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios. Así que Dios habla y lo hace de muchas maneras, pero lo hace constantemente. Y decíamos la semana anterior que para poder discernir esa voz de Dios, reconocerla y entenderla, tenemos que tener una mente abierta. Una mente abierta frente a prejuicios, a veces denominacionales, que nos hacen no creer que pueda ser posible esto o que lo hayamos descartado, que no sea algo que procuremos o busquemos y por tanto nos cerremos ya de plano a poder escuchar la voz de Dios. A veces es el orgullo o el miedo o el resentimiento lo que hace un muro y evita que podamos escuchar la voz de Dios. Así que necesitamos cultivar una mente abierta, necesitamos tener tiempo de quietud para escuchar a Dios, eliminar las distracciones, y recordáis que Jesús señalaba como distracciones las preocupaciones, la riqueza o los placeres del mundo, y finalmente necesitamos cooperar con lo que Dios dice, porque si no hacemos lo que ya conocemos, no hay mucha razón para que Dios siga hablándonos y diciéndonos cosas nuevas, ¿verdad? Si no hacemos lo que ya sabemos, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice Santiago, y no tenemos una verdadera relación con Dios, por tanto no hay tampoco necesidad de comunicación. Hoy me gustaría abundar en el tema de escuchar a Dios y, en primer lugar, me gustaría puntualizar que cuando hablamos de escuchar a Dios hay personas que creen que esto es un tema algo místico, extraordinario, que Dios habla, sí, pero con determinadas personas súper espirituales, ¿verdad? Que esto es una cuestión de unos pocos y algo excepcional. Y sin embargo, lo que dice la Biblia no es esto, sino que Dios habla con todos nosotros todo el tiempo. Como dice el texto, ¿verdad?, en el libro de Job, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. El problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no le prestamos atención. Si bien es verdad que no podemos limitar a Dios en la manera en la que se comunica con nosotros, y Él lo puede hacer como quiera y es enormemente creativo para sorprendernos, y de hecho cuando miramos en la Biblia encontramos situaciones excepcionales en las que Dios se comunica a través de una zarza que arde o a través de una nube o a través de los ángeles y hasta en una ocasión a través de un burro. Pero estos son situaciones extraordinarias. Lo común, lo que sí encontramos en la Biblia es cómo Dios se relaciona con los hombres, con su pueblo, ¿verdad? Y encontramos ciertos elementos reiterativos que me gustaría que consideráramos en esta mañana. Y en primer lugar, lo más próximo que tenemos posiblemente es que Dios nos habla a través de la Biblia. Dice en 2 de Timoteo el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada, y esto quiere decir que es soplada, que es aliento de Dios, ¿verdad? Que viene directamente de Dios. La Biblia no es una colección de escritos humanos, no es lo que a personas bien intencionadas se les ocurrió en algún momento y que escribieron, no refleja sus ideas ni sus pensamientos, sino que es la palabra que Dios ha inspirado en ellos. Y eso significa, entre otras cosas, que la Biblia es completamente confiable, que podemos confiar en que se nos dice la verdad y que es una verdad eficaz, que funciona en cuanto a lo que promete, porque Dios nos habla a través de ella. Y nos habla para enseñarnos la verdad, para señalar el error, para corregir las faltas, para enseñarnos la manera correcta de vivir. Pero si no abrimos la Biblia, es difícil que Dios nos hable. Muy difícil, ¿verdad? De hecho, muchas veces yo creo que Dios se vale de lo que guardamos, por eso la importancia que yo siempre reitero de memorizar, y en un momento donde, sin venir a colación, de repente el Espíritu toma esa palabra que yo he guardado en mi corazón y la vuelve viva de tal manera que tenga pertinencia para mi situación presente. No tenemos tiempo, me gustaría compartir algunas experiencias personales, pero el tiempo no nos abarca para esto, ¿verdad? No nos llega. Sin embargo, insisto, la importancia de poder tener un tiempo devocional diario en el que abramos la palabra de Dios y nos dediquemos a reflexionar en ella, a estudiarla, a memorizarla, para dar oportunidad a que Dios también a través de ella nos pueda hablar. Mirad, cuando compramos ahora cualquier tipo de electrodoméstico, os dais cuenta de que cada vez los electrodomésticos son más electrónicos, casi todos ya vienen con display, hay pocos analógicos y de repente te aparecen allí mensajes que a menos que tú hayas leído el manual o que acudas al manual para consultarlo, no tienes ni idea de qué te está diciendo. En un aparato nuestro nos apareció, no recuerdo ahora cuál fue, un mensaje, E25. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo puedo yo interpretar esto? Bueno, cuando vas al manual te señala un tipo de error, ¿verdad? Esto se debe a tal avería, llame al técnico o haga tal intento. Recientemente, cuando compré la moto también, venía con un manual de instrucciones. Justamente lo he extraviado, no sé dónde está. Y ahora ando con la hora cambiada. No sé cómo cambiar la hora, todos son botones, ¿verdad? Pero no encuentro la combinación que me permite cambiar la hora. Menos mal que ahora en octubre vuelve a cambiar y volveré a estar en hora, ¿verdad? Pero si no, estás 6 meses con la hora cambiada, ¿verdad? Necesitamos conocer las instrucciones del fabricante que nos dice cómo acceder a ciertas claves, a ciertas cosas para hacer que funcionen ciertos dispositivos. Y la Biblia precisamente es este manual del fabricante, es el modo por el que Dios nos dice cómo solucionar muchos de los problemas que vivimos en nuestras vidas. Muchas veces somos víctimas o estamos sufriendo estrés, ansiedad, temor, depresión, porque no sabemos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo tratar nuestros problemas. En el Antiguo Testamento el propio Dios se lamenta y dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por falta de conocimiento, por falta no de conocimiento de cuestiones del universo, no, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque no saben qué dirección deben de tomar ni cómo enfrentar su vida. Y la Biblia es el manual del fabricante de nuestra vida. Por eso cuando tengas dudas, consulta el manual, porque a través de él Dios se comunica contigo. Una segunda manera en la que Dios se comunica con nosotros también es a través de profesores capacitados. Dice Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, que por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en vosotros los que creéis. Es interesante, ¿verdad? Por 2 veces Pablo afirma que esa palabra que ellos compartieron no es una palabra humana, sino la palabra de Dios, y que cuando fue recibida como tal, fue recibida no como la palabra de un hombre, sino como lo que es de verdad, la palabra de Dios, que tiene poder para obrar en nuestras vidas, en aquellos que creemos, ¿verdad? Por medio de la fe hacemos efectiva esta palabra. Hay ocasiones en las que
Hay personas que me dicen después de un mensaje, oye, parece que has estado leyendo mi diario o que alguien te ha contado mi vida. Y esto no es cierto. Tuve en una ocasión una experiencia en ese sentido desagradable de una persona que se ofendió, ¿verdad? Y yo me enteré porque casualmente íbamos andando, después de terminar el culto, detrás de él, y él iba con su madre y otra persona, creo que una hermana, hablando en voz alta y despotricando contra mí. Y nosotros íbamos detrás escuchando. Y él iba echando, no pestes, pero sí quejándose mucho. Y cuando yo lo encontré, me dijo que estaba muy ofendido porque había dicho en alto a todo el mundo cosas íntimas de su vida, que yo nunca había escuchado, que a mí nunca me había contado, ni nadie me había hablado. E intenté hacerle entender, mira, esto no es cosa mía. Yo no conozco, ni tengo tanta sabiduría, ni entiendo tanto para poder poner el dedo tan en la llaga. Lo que hemos de entender es que muchas veces Dios utiliza la palabra dada por personas, ¿verdad? Y en ese sentido va a tocar en lo íntimo, en lo que está oculto a los demás, pero que Dios conoce claramente. Y he de entender muchas veces que esta es la manera en la que Dios también me hace sentir que Él está atento a mis necesidades. Estoy convencido de que Dios muchas veces toma palabras que yo he dicho en un sentido y las hace entender en otro sentido a determinadas personas, porque les está hablando a través de este lenguaje, a través de estas palabras. Y algo impresionante es que si tú eres un creyente, puedes también confiar en que Dios va a hablar a través de ti. No sé cuántos habéis tenido la experiencia de a lo mejor estar en una discusión o salir a testificar, repartir un folleto y de repente empezar una discusión con alguien, ¿verdad? Y empezar a argumentar, a darle pruebas de la existencia de Dios o lo que dice la Biblia en cuanto a su vida, y cuando terminas quedarte anonadado diciendo, pero ¿de dónde saqué yo tantos argumentos? ¿Cómo fui capaz de tener la palabra oportuna en el momento oportuno? Bueno, muchas veces no has sido tú. La Biblia dice que el Espíritu pondrá en tu boca lo que has de hablar. Y Él te dirá aquello que debes de decir. Y muchas veces has vivido la experiencia y no has sido consciente de que Dios ha estado hablándote y poniendo en tu boca aquella palabra oportuna para que otro escuchara también la palabra de Dios a través de ti. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta era también su experiencia. Por esto es importante escuchar a buenos maestros de la palabra. Cuanto más enseñanza escucho, más Dios puede hablar conmigo. Y por esta razón entiendo que no es suficiente con tomar alimento una vez a la semana. ¿Qué ocurriría? Pensad, si estuvierais durante 6 días haciendo un ayuno estricto, absolutamente de todo, sin probar nada de nada, y el 7º día comierais todo lo que no habéis comido los 6 días anteriores, que tendríais una descomposición, ¿verdad?, de caballo, tendríais una indigestión. Y en ese sentido muchas veces espiritualmente ocurre lo mismo, no podemos digerir lo que luego recibimos en un solo día, no nos va a llegar para crecer y madurar. Por eso desde la Iglesia intentamos fomentar el que haya múltiples oportunidades para el estudio de la palabra, para interconectarnos, para relacionarnos con Dios y entre nosotros. Y para ello proveemos espacios en las células, estamos empezando nuevas células, ¿verdad? Así que seguro que cerca de tu casa vas a encontrar a un grupo de creyentes que entre semanas se están juntando para estudiar la palabra de Dios, para orar y para escuchar a Dios, ¿verdad? No solo esto, sino que los jueves hemos retomado el estudio bíblico y además hemos añadido ahora un nuevo estudio a nivel de Instituto Bíblico que precisamente teníamos este sábado y que hemos tenido que suspender por falta de asistencia. No sé si ha fallado la comunicación o qué ha ocurrido, pero en todo caso lo retomaremos, no queda en el vacío. Vamos a repetirlo, pero vamos a esperar ahora a noviembre para empezarlo, ¿de acuerdo? Y no solo esto, estamos preparando un retiro para noviembre, estamos buscando excusas y oportunidades para que podamos cada día, además de nuestro tiempo devocional privado, personal, juntarnos para estudiar la palabra y ayudarnos mutuamente, porque Dios nos puede utilizar para enseñar a otro. En tercer lugar, Dios nos habla a través de impresiones. Y leemos en el Evangelio de Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo pone ideas en nuestra mente. Y a esto le llamamos también inspiración. Ahora, hay mucha confusión acerca de la manera en la que recibimos una impresión de Dios. Por esta razón, he pensado que el próximo día que me toque a mí compartir, vamos a dedicar todo el mensaje a hablar acerca de este punto. Vamos a hablar acerca de cómo Dios nos habla a través de las impresiones. No obstante, hoy permitidme que haga un pequeño apunte. Y me gustaría también una pequeña advertencia, porque hay dos extremos que tenemos que evitar en este tema. Por una parte, un extremo a evitar sería el racionalismo, ¿verdad? El hecho de negar que Dios pueda hablar con nosotros a través de impresiones, a través de nuestra mente, ¿verdad? El racionalismo que niega todo lo sobrenatural y que intenta buscar una explicación racional para todo lo que ocurre, y a veces en ese extremo negamos al propio Dios. Y por otra parte, en el otro extremo estaría una especie de espiritualismo irracional que nos llevaría a prácticas y a acciones que muchas veces cuando se producen lo que ocurre es que sentimos vergüenza ajena cuando las vemos, ¿verdad? Vemos cosas vergonzantes, vergonzosas y que muchas veces están en descrédito para el Evangelio y que los escépticos encuentren motivos de burla acerca de nuestra fe. Por eso creo que tenemos que salvaguardarnos de estos dos extremos. Por una parte, de negar que Dios pueda hablar. Por otra parte, de pensar que todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y otras muchas cosas, todo viene de Dios. Y no es verdad. La Biblia nos insta reiterada y claramente a probar todo espíritu, ¿verdad? Y yo lo ampliaría, toda impresión para saber si viene de Dios. Ahora, es verdad que hay cosas falsas, y se falsifica mucho, y se ha adulterado el Evangelio, y han aparecido teologías novedosas que enfatizan ciertos aspectos, sacándolos de contexto, haciendo de ello una especie de caricatura del Evangelio que sirve para aprovecharme de ello, es decir, para que se convierta en algo a mi medida, que me da lo que yo quiero y donde no me exige nada. Cuando estaba en Guinea hay una iglesia allí, determinada pseudoevangélica, que ha copado la radio y está constantemente en la radio haciendo invitaciones y mensajes en donde te invitan a que si tienes cualquier tipo de problema, si buscas novio, si quieres ganar un sueldo de varios millones de francos, ¿verdad? Vente a la iglesia y vamos a orar por ti y el poder de la oración va a producir esto en tu vida. En ningún momento te hablan de compromiso, en ningún momento hay negación, en ningún momento hay que tomar ninguna cruz, solo ir a ese lugar y entonces vas a ser bendecido. Esto es un pseudoevangelio. Esta es una falsedad, una falsificación del Evangelio. No sé si es a sabiendas o no, pero en todo caso aquí hay una ocultación, una perversión del Evangelio. Ahora, me gustaría que pensarais que cuando hay una falsificación es porque en alguna parte hay algo real. ¿Alguno de vosotros os habéis encontrado o habéis escuchado siquiera de que alguien haya visto un billete de 30 euros? No. ¿Sabéis por qué? Porque no existen los billetes de 30 euros. Pero seguro que hay billetes falsos de 50 y de 20 y de 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo genuino y se adultera, se falsifica. Así que cuando encontramos profecías falsas, cuando encontramos impresiones falsas y mensajes falsos, es porque en alguna parte también hay un mensaje verdadero, hay una profecía verdadera, hay inspiración verdadera y tenemos que buscarla. Dice Job que Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace de noche, en un sueño o una visión, cuando los hombres duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlo de sus malas obras y prevenirles contra el orgullo. Fijaos, dice que Dios algunas veces habla a través también de nuestros sueños con visiones. Quizás porque en ese momento nuestra mente está abierta. Quizás porque no hay barreras, ¿verdad?, a escuchar la voz de Dios. Estamos relajados, no estamos distraídos. Pero dado que esto es así, yo creo que es así, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que intentar buscar realmente que si Dios quiere decirnos algo, en esa oportunidad seamos receptivos. Y en ese sentido, a lo mejor antes de acostarnos, preguntarnos a Dios sobre aquello que necesitamos recibir consejo.
Y a veces nos dirá alguna cosa, otras veces no dirá nada. No obstante, también con la salvedad que tenemos que tener de que no todo lo que soñamos quiere decir que Dios nos está hablando a través de ello. No todos los sueños tienen que interpretarse, ¿verdad? Ni todo viene de Dios. Muchas veces en nuestra mente también Satanás pone pensamientos. Y en ese sentido hemos de prevenirnos. A veces vienen de la carne o mensajes del mundo, de nuestros propios deseos, malos deseos. Y están ahí todo eso batallando. Por eso es importante examinarlo todo, ¿verdad? Por eso es importante tener una buena relación con Dios para poder discernir y distinguir su voz entre todas las demás voces. Un consejo, nunca tomes una decisión basada en un sueño. Que Dios la pueda confirmar por su palabra, por maestros, por la propia congregación, ¿verdad? Pero no es suficiente. Ahora, Dios a lo mejor te da una orientación, te hace que empieces a buscar a partir de esto. Y por último, ya terminando, Dios habla también a través del dolor. Es verdad que todos tenemos miedo a los cambios, lo hemos dicho reiteradamente. Nuestro propio refranero está lleno de sentencias que reflejan ese miedo al cambio. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No es verdad. A veces hay mucho bueno por conocer y malo conocido que dejarte atrás, a lo que renunciar. O también esa otra frase que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y que hace que confórmate con lo que tienes, no busques nada mejor, porque a ver si vas a perder lo que tienes. Así que quédate en este trabajo, así que quédate en esta relación, así que, etcétera, 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 etcétera. Ahora, mirad, en Proverbios nos dice, y leo de una paráfrasis, a veces es necesaria una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestra manera de ser y hacer las cosas. Y es verdad, nuestra resistencia al cambio es tal que hasta que no nos duele más que el miedo que tenemos a cambiar o no nos sentimos tan incómodos que ya no soportamos la situación presente, no hacemos nada por cambiar. Ahora bien, no siempre que algo nos duele, Dios está tratando de hablarnos, o es Dios, ¿verdad?, que está intentando hablar con nosotros. No todo dolor viene de Dios, pero es verdad que a veces Dios usa el dolor para hablar con nosotros, para obligarnos a disminuir nuestro ritmo, para llamar nuestra atención y finalmente para que aprendamos ciertas lecciones que pareciera que no aprendemos si no es por las malas, si no es a través del dolor. Dice el salmista, yo anduve desviado hasta que tú me castigaste. Ahora sigo fielmente cuanto dices. Tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. Muchos conoceréis y recordaréis, ¿verdad?, que compartía no hace mucho, que nosotros aprendimos a administrarnos, no cuando no teníamos hijos y teníamos dinero aparentemente de sobra, sino cuando estábamos cargados de necesidad y el dinero disminuyó hasta ser justo. Y entonces tuvimos que aprender a contar cada peseta, a administrarla bien. Fue a través de la prueba del dolor, de la escasez, de tener que ajustarnos el cinturón, donde aprendimos administración de empresa familiar, ¿verdad? Y nos graduamos en la carrera. Ahora, muchas personas piensan, como decía al principio, que Dios solo habla con los super santos, con los super espirituales. Pero no es así. Aquellos que sois padres lo entenderéis perfectamente, porque decidme, sobre todo aquellos que tenéis varios hijos, ¿solo habláis con vuestros hijos inteligentes, obedientes y buenos? No, ¿verdad? Espero que me digáis que no. Habláis con vuestros hijos, sean como sean, se porten como se porten y hagan lo que hagan, porque los amáis y los amáis a todos. Y de igual manera, Dios habla con todos sus hijos, o quiere hablar con todos sus hijos. Recordamos el texto de Job una vez más. Dice, Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones, Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, prestad atención, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndoles sobre el castigo del pecado, y evitando que caigan en algún lazo. Vas a evitar muchos problemas, vas a evitar caer en trampas ajenas, en estafas, en engaños, si tú oyes a Dios y le obedeces. Esto es sumamente importante. Dios está hablando, Dios está hablándote. Y Él va a usar diferentes maneras y lo va a hacer
porque te ama, porque eres importante para Él, porque tiene un propósito para tu vida, porque quiere tener una relación contigo. Y de esto seguiremos hablando el próximo día.